Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La última ocasión que estuvimos aquí, estuvimos viendo los salmos desde dijimos que el conjunto de salmos de 120 a 134 formaban un grupo que yo lo titulé Cánticos de las Subidas. En nuestra traducción pone cántico gradual, en el encabezamiento cántico gradual. Esa palabra gradual tiene que ver con lo que se sube, lo que se asciende, y entonces por eso puse cánticos de las subidas. Son un conjunto, un grupo de 15 salmos que todos ellos tienen este encabezamiento. Y de ese grupo nos fijamos en dos. Uno es el Salmo 122, que lo titulé La subida a la casa de Dios, y entonces veíamos allí, lo dividíamos en 4 partes, que eran los deseos del creyente por la casa de Dios, el compromiso del creyente con la casa de Dios, el conocimiento del creyente sobre la casa de Dios y la tarea del creyente por la casa de Dios. Y luego veíamos el Salmo 131, que el Salmo 131 es un salmo muy cortito, pero de David, pero muy precioso, y lo titulé Las claves de la verdadera grandeza. Y esas claves consistían básicamente en 3 cosas, que eran la humildad, la sencillez y el contentamiento. Y entonces, haciéndose uno pequeño, es como realmente se llega a ser grande. Y luego saltábamos al Salmo 136 y lo titulé Repeticiones renovadas, porque veíamos que en el Salmo 136, 26 veces se hace la repetición porque para siempre es su misericordia. Es decir, a cada frase que se presenta, a continuación se añade la de para siempre su misericordia. Y decíamos que cuando una cosa se repite muchas veces suele ser rutinaria, se puede convertir en algo cansino, en algo aburrido, pero decíamos que estas repeticiones eran más bien renovadoras, porque en cada una de esas frases en las que se habla de la obra creadora de Dios o de la obra salvadora de Dios, se añade para siempre, porque para siempre es su misericordia. Y entonces veíamos que ese para siempre es muy importante, porque si fuera solamente durante un poco de tiempo o durante el momento en el que dura esa acción de Dios y luego se acaba esa misericordia, sería algo trágico, algo terrible. Pero el hecho de que para siempre sea su misericordia, entonces es motivo de confianza y de certeza para nosotros, sabiendo que Dios no va a fallar. Y ahora vamos a tocar estos salmos que están aquí abajo, y con ello vamos a dar por concluido el libro de los salmos. Llevamos semanas, meses, con el libro de los salmos, pero hoy entonces terminamos, y si Dios quiere, la semana que viene empezaremos con el libro de Proverbios, estaremos unas pocas semanas con el libro de Proverbios y luego ya terminamos con el libro de Cantares y acabamos con el Antiguo Testamento. Habremos acabado, si Dios quiere, entonces para junio. Espero que para mediados de junio o antes de finales de junio hayamos acabado. A lo mejor tenemos que acabar allá abajo, porque aquí en junio, si la temperatura es la que debe de haber, es imposible estar y tenemos que bajarnos abajo. Salmo 139 es un salmo de David. Allí tenemos el encabezamiento al músico principal, Salmo de David. Lo he titulado de esta manera un poco más larga. He estado buscando a ver si había una manera de reducir el título, de condensar un poco más las palabras, pero no he encontrado, y bueno, al final lo he dejado así. Lo he titulado Dios ya me conoce, pero yo quiero que me conozca, porque puede ser de que conociéndome Dios, sin embargo,
no quiero que me conozca. Pero el Salmo, lo que David está escribiendo es que sabiendo que Dios me conoce, yo quiero que me conozca. Y entonces este Salmo es una oración. Es una oración que va, por supuesto, entonces dirigida a Dios. Y el tema del Salmo es el conocimiento que Dios tiene de mí. Se puede dividir el Salmo en 3 partes con una conclusión final. La primera parte sería Dios me conoce, una introducción general, Dios me conoce. La segunda parte sería Dios me conoce porque donde yo estoy, Él está. Donde quiera que yo estoy, Él está. Y la tercera parte sería Dios me conoce porque me ha hecho. Y todo eso entonces terminaría con una conclusión final. Vamos a comenzar entonces y lo que vamos a hacer es ir leyendo cada una de estas divisiones del Salmo que he mencionado ahora mismo. Primera parte entonces, Dios me conoce. Leemos los versículos 1 al 6. Oh Señor, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Aquí tenemos entonces este pasaje en el que David está expresando cómo Dios lo conoce. Y ese conocimiento tiene varias características. En primer lugar, es un conocimiento personal. Oh Señor, versículo 1, oh Señor, tú ese me es a mí, me has examinado y conocido a mí. Es decir, además de que Dios tiene un conocimiento general, total, de todo y de todos, de todas las cosas, de todo el universo, de todo lo que ha habido, de todo lo que hay, de todo lo que habrá, tiene un conocimiento completo, y ese conocimiento es lo que en los libros a veces se llama con la palabra omnisciencia. Omnisciencia está formado por 2 palabras latinas que son omni, todo, y ciencia, el conocimiento de todo. Dios conoce todo. Pero David aquí se está concretando no en el conocimiento total de todas las cosas que Dios tiene, sino en el conocimiento particular y personal que Dios tiene de Él. Oh Dios, tú me has examinado y conocido. Por lo tanto, un conocimiento personal. Es un conocimiento detallado. Versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Detallado. Es decir, cualquier movimiento, cualquier acto que yo haga, ya sea en reposo o ya sea en acción de cualquier clase, tú lo estás conociendo en detalle. Es un conocimiento profundo. Has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, porque sentarse y levantarse habla de acciones externas, ¿verdad? Pero pensamientos ya no son acciones externas. Pensamientos nos habla del interior, nos habla de lo profundo, de lo que está dentro de mí. El sentarme y levantarme lo ven los demás, lo perciben todos, pero mis pensamientos ya no los ve nadie. Pero Dios conoce mis pensamientos. Luego, además de ser un conocimiento personal y detallado, es un conocimiento profundo. Es un conocimiento instantáneo.
Has entendido desde lejos mis pensamientos. No necesita acercarse, no necesita aproximarse para poco a poco, a medida que se va acercando y se va aproximando a mí, entonces va adquiriendo más conocimiento de mí. Si está muy lejos, tiene muy poco conocimiento; si está más cerca, tiene más; y si está muy, muy cerca, entonces tiene mucho conocimiento de mí. No. El conocimiento que tiene de mí es instantáneo, es desde lejos. No necesita aproximaciones físicas ni nada de eso. Versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Es un conocimiento exhaustivo. Exhaustivo quiere decir que abarca todo, referente a mí, todos mis caminos. No unos pocos, o no uno, sino todos ellos tú los estás conociendo. Versículo 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Por lo tanto, es un conocimiento por anticipado. Por anticipado. Antes de que yo haga, antes de que yo actúe, antes de que yo pronuncie la palabra que vaya a pronunciar, ya Dios conoce todo eso. Es un conocimiento por anticipado. Es diferente a nuestro conocimiento, evidentemente. Nosotros adquirimos conocimiento a posteriori, después de que las cosas se realizan, se efectúan. Entonces, a medida que se van efectuando, nosotros vamos conociéndolas, pero no antes, evidentemente, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero Dios no necesita eso, porque tiene esa presciencia, ese conocimiento antes de que las cosas ocurran. Es un conocimiento multiforme. Fíjate los verbos que aquí David está empleando. Versículo 1, me has examinado y conocido. Versículo 2, has entendido. Versículo 3, has escudriñado. Versículo 4, tú la sabes toda. Examinar, conocer, entender, escudriñar, saber. Fíjate todo este tipo de palabras, de verbos que él está utilizando aquí para describir la variedad, la riqueza de ese conocimiento de Dios que, como digo, es multiforme, tiene muchas formas. Es un conocimiento protector. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. No es simplemente que Dios sabe, porque uno puede saber y saber muchas cosas, pero no hacer nada hacia lo que se conoce o a quien se conoce. Simplemente sabes, recibes la información y ya está. Pero este conocimiento de Dios sobre David y sobre nosotros es un conocimiento protector. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Este conocimiento es un conocimiento inalcanzable para David y también para nosotros. Como dice el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Está más allá de mis capacidades y de mis facultades el poder entender todas estas características de este conocimiento de Dios. Así que, primera parte del Salmo, versículos 1 al 6, Dios me conoce. Segunda parte del Salmo son los versículos 7 al 12.
Dios me conoce porque está donde yo estoy. Donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo vaya, allí Dios está y por lo tanto me conoce. Vamos a leerlos, 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Si los primeros 6 versículos estábamos diciendo que son una porción de esa cualidad que Dios tiene, que es la omnisciencia, por la cual conoce todo, a todos y todas las cosas, y dentro de ese todo estoy yo, que me conoce personalmente, omnisciencia. Aquí tenemos esta otra cualidad de Dios que es la omnipresencia. O sea que Dios está en todas partes al mismo tiempo. De tal manera que no hay ningún sitio en el universo donde su presencia no esté. Es por eso que vaya donde yo vaya, allí va a estar Él. Y si está Él allí y yo también estoy allí, significa entonces que Dios me conoce. No hay forma de escapar, no hay forma de eludir, no hay forma de esconderse de su presencia, aunque algunos lo intentan y lo han intentado y lo intentarán de ocultarse, pero es imposible, porque en todos los lugares su presencia está allí. En las regiones superiores, versículo 8, si subiere a los cielos son las regiones superiores, allí estás tú. Y podríamos decir, hombre, evidentemente, claro, porque Dios está en los cielos, por lo tanto es lógico que en el caso de que yo subiera a los cielos, que Dios estuviera allí. Después de todo eso es su morada celestial. Pero es que a continuación habla de otra región que no son los cielos, que es la región inferior, la más inferior de todas. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. El Seol es el lugar de los muertos. El lugar de los muertos. No simplemente el sepulcro, no simplemente la tumba. La tumba, el sepulcro es el lugar físico donde queda el cuerpo, pero luego donde el alma va a parar en el Antiguo Testamento es el Seol, que es el equivalente del Hades en el Nuevo Testamento. Allí, en las regiones inferiores, donde están los muertos, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Sí, allí también, lo mismo que en la región superior, está en la región inferior también. Y si pensamos en las regiones remotas de aquí, de nuestra esfera, versículo 9, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que no importa que nos vayamos a la esquina del otro mundo, al este, al oeste, al norte, al sur, donde quiera que vayamos, aquí, en este planeta y en este universo, entonces Dios está allí. Esto contrasta, esta enseñanza bíblica, contrasta totalmente con la enseñanza cananea, que era dominante en muchos pueblos en aquel entonces. La enseñanza cananea enseñaba que hay una multiplicidad de dioses y que cada uno de ellos tiene su esfera de dominio, donde habita, donde está. Así está
el Dios del cielo que se llamaba El, E-L. No hay que confundirlo con nuestro artículo personal. Es una palabra que ellos, entonces, ese Dios estaba en el cielo, moraba allí, y solamente allí era su morada. Luego, aquí abajo, en la tierra estaba Baal. Nos es familiar, ¿verdad? Nos es conocido por todo el Antiguo Testamento. Y Baal era el que controlaba todos los ciclos del clima, por ejemplo, de lluvias, de tormentas, de todo eso era función de Baal. Pero Baal no moraba en los cielos como él no moraba en la tierra. Y luego en las regiones inferiores, en el Seol, estaba Mot. Mot era quien habitaba en las regiones de los muertos. Así que cada uno tenía su lugar de residencia. Esa era la creencia cananea. Y esa creencia es la que aparece en el primer libro de Reyes, en el capítulo 20. Y versículo 23, y es a raíz de la derrota de los sirios frente al ejército de Israel, cuando los sirios habían puesto sitio a Samaria y la querían conquistar y parecía que iban a conquistarla, pero sorprendentemente el ejército de Israel entabló batalla y entonces los sirios fueron derrotados y hasta el rey de Siria escapó a duras penas de aquello. Estamos en Primero de Reyes 20, 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses, refiriéndose a Israel, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáremos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Aquí está esa falsa creencia cananea de que el Dios de Israel es como los falsos dioses, los ídolos, que cada uno tiene su competencia en un territorio. Y entonces ellos dicen, nos han vencido porque el Dios de Israel tiene competencia sobre los montes, pero si peleamos con ellos en la llanura, ya ahí no van a recibir su protección. Luego la batalla va a demostrar que Dios no solamente es que es competente sobre los montes, sino sobre la llanura y sobre todos los sitios, porque como aquí está diciendo David en el Salmo 139, está en todos los lugares, en todos los sitios. Y no solamente en todos los sitios, sino en todas las circunstancias. Versículo 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Tinieblas, no se ve nada, es oscuro, no hay manera de ver lo que está pasando ahí. Sin embargo, las tinieblas para Dios es resplandor, como el resplandor, no hay diferencia. Versículo 12, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todas las circunstancias. Este es el error que cometieron algunos del pueblo de Israel que consideraron que podían esconderse de Dios, ocultándose. Lo tenemos en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 8 y versículo 12, cuando Dios le lleva a Ezequiel en visiones a Jerusalén para hacerle ver los pecados que se están cometiendo en Jerusalén y para hacerle ver los pecados que se están cometiendo en la misma casa de Dios, en el mismo templo, que se ha convertido, en vez de un lugar de adoración a Dios, en un lugar de idolatría. Y allí 8:12 de Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque, dicen ellos,
no nos ve el Señor. El Señor ha abandonado la tierra. Ya no está. La presencia de Dios ya no está en medio nuestro. Ha estado en el pasado, pero ya no está. Y por lo tanto, como la presencia de Dios no está, no ve lo que hacemos. Y por lo tanto, podemos hacer lo que se nos antoje. Y lo que estaban haciendo era precisamente hacer todo ese acto de idolatría, de esas imágenes pintadas en la pared a las cuales estaban adorando. La omnipresencia inmensidad de Dios. Hay un detalle interesante aquí en esta parte que estamos viendo del Salmo, en el versículo 7, donde dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Con lo cual está diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, tiene esta cualidad de Dios, que es la de estar en todas partes a la vez. Si el Espíritu Santo tiene esta cualidad de Dios, significa que el Espíritu Santo es Dios, porque no hay ninguna criatura que pueda estar en todas partes al mismo tiempo. Los ángeles no están en todas partes, están en una parte a la vez, y todas las criaturas celestiales lo mismo. Pero aquí está diciendo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios participa, tiene esta cualidad que Dios tiene y por lo tanto es Dios. Al mismo tiempo se está haciendo una diferenciación, se está haciendo una identificación entre Dios y el Espíritu Santo. Una diferenciación. Pero se está haciendo también una identificación, porque lo que Dios es, lo que Dios puede hacer, estar en todas partes, lo puede hacer el Espíritu Santo también. Así que hay una diferenciación y al mismo tiempo una unidad, una identificación. Y estamos aquí sentando las bases de lo que luego en el Nuevo Testamento se abrirá de forma plena con la enseñanza sobre la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todas las cualidades que tiene el Padre las tiene el Hijo, y todas las cualidades que tienen Padre e Hijo las tiene el Espíritu Santo también. La única cualidad que es propia de cada una de esas personas es que el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu es Espíritu. Ha sido inspirado. Esa es la cualidad particular que cada uno de ellos tiene, que los distingue. Pero todo lo demás, omnipresencia, omnipotencia, justicia, sabiduría, verdad, amor, gracia, misericordia, poder, todo lo demás es común a Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios me conoce porque está donde yo estoy. Y donde quiera que yo vaya, allí también está Él. Tercera parte del Salmo. Dios me conoce porque me ha hecho. Dios me conoce porque me ha hecho. Es lógico. El autor conoce su obra. Claro. El que ha escrito un libro, el autor de un libro, conoce su libro perfectamente, porque él lo ha escrito. El pintor de un cuadro conoce su obra perfectamente, porque es él el que la ha hecho. Dios me conoce porque me ha hecho. Versículos 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo,
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjate aquí, en primer lugar, cuando dice en el 13, tú formaste mis entrañas, a mí me hiciste en el vientre de mi madre. De tal manera que David, que es el autor del Salmo, que es un adulto, cuando está escribiendo este Salmo, se está refiriendo a la formación de su existencia en el vientre de su madre como me formaste, a mí. Hay una continuidad entre el embrión, el desarrollo, hasta llegar a la persona que nace y a la persona adulta. Me formaste a mí desde el principio. Entonces está ahí la personalidad del individuo. Es una persona, no es una cosa. No dice, tú formaste las entrañas, no. Tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. No hiciste una cosa, hay una masa de tejido, y luego, entonces, yo en determinado momento me uní a esa masa de tejido, cuando pasaron varios meses o cuando nací. No, desde el principio yo estaba ahí y tú me estabas haciendo a mí. Esto es muy importante que lo tengamos presente, lo tengamos en cuenta, porque cualquier agresión que se cometa contra el embrión o el desarrollo del embrión es una agresión contra una persona, es una agresión contra un ser humano. Tan importante es este pasaje que estamos viendo aquí. Mis entrañas, mi cuerpo, mis entrañas, versículo 13, mi cuerpo, versículo 15, mi embrión, versículo 16, son todo partes integrantes de David, no partes extrañas, no partes que no tienen que ver con él. Y lo que se desprende también aquí de esta parte del Salmo es que no es la casualidad ni es la naturaleza la que produce esta vida, sino que Dios es el autor de esa vida. Versículo 13, porque tú, ese pronombre personal es vital. Tú formaste mis entrañas. Luego, soy obra de Dios. Aunque es una obra escondida del ojo humano, versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Es decir, nadie se estaba dando cuenta, sobre todo en las fases iniciales de todo ese proceso. Ni siquiera la madre era consciente, la futura madre era consciente de lo que estaba pasando dentro de ella, pero no fue encubierto de ti mi cuerpo. Tú estabas viendo todo eso en esa etapa, en ese estado inicial. Versículo 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Luego, todo obedece a un plan. En tu libro estaban escritas
todas aquellas cosas. Hay un plan ya previsto, por anticipado, antes de que las cosas, de que ese desarrollo comience a suceder, del embrión y entrañas y cuerpo, ya está todo previsto, entonces obedeciendo a ese plan de Dios. Hay una serie de verbos que aquí se están empleando que cuando se han traducido, algunos de ellos el traductor los ha repetido en español, pero no hay tal repetición en realidad. Versículo 13. Tú formaste. Sigue en el versículo 13. Tú me hiciste. Formaste, hiciste. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado. Y aquí es donde está la repetición que aparece en el 13, formar, y aquí otra vez vuelve a repetirse formar. Pero es una palabra diferente. En el 13 es poseer. El significado, tú poseíste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y ahora aquí en el 15 es bien en que en oculto fui formado, fui hecho. En este 15 también, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Entretejer es la misma palabra que se va a emplear en el libro de Éxodo cuando hay ciertas vestiduras de los sacerdotes que se fabrican y también ciertas cortinas del tabernáculo que se van a realizar, y va a ser una obra primorosa, una obra tejida. Esa es la palabra que aquí se está empleando. O sea, se está haciendo algo que verdaderamente adorna y embellece. Hay arte en todo esto. Y luego en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, y de nuevo se vuelve a repetir aquí por tercera vez la palabra formar, pero es una palabra que tiene que ver con diseño. Diseño. Así que todos estos verbos diferentes uno de otro nos hablan de la acción multiforme de Dios en todo este proceso. Tú me conoces porque me has hecho. Tú eres el autor y yo soy la obra. Todo esto, toda esta enseñanza, esta preciosa enseñanza que el Salmo nos está mostrando, tiene unas consecuencias. Porque la enseñanza no es solamente información, está muy bien tener información, pero la información que se queda solamente en la cabeza sirve de poco. Esa información, esa verdad, tiene que tener consecuencias, resultados, aplicaciones personales y prácticas en mi vida. La primera la tenemos en los versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. Y la primera consecuencia al meditar en todo este conocimiento de Dios es la admiración, el asombro ante este conocimiento. Por lo preciosos que son, lo valiosos que son esos pensamientos y también lo numerosos, cuán grande es la suma de ellos. Pero además de despertar la admiración, despierta en David el aborrecimiento hacia lo malo. Versículo 19, de cierto Dios harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen
ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Es el rechazo, el repudio de todo lo malo. Si Dios me conoce y si Dios conoce todas las cosas, entonces la reacción lógica tiene que ser la de repudiar lo malo, ya que en el caso de que yo albergue maldad en mi corazón, eso Dios lo va a ver. De ahí que ese conocimiento que Dios tiene de mí debe llevarme a rechazar lo malo, rechazar el pecado. Y más que eso, fíjate en los versículos 23 y 24 que son los finales. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Él ya ha estado diciendo, Dios me conoce porque vaya donde yo vaya, allí está Él. Dios me conoce porque me ha hecho. Y entonces podríamos decir, bueno, ya David está confesando que Dios lo conoce. Pero aquí está confesando algo más. Y es que le está pidiendo a Dios que le conozca. O sea, está abriendo su corazón a Dios. Está abriendo la puerta de su corazón a Dios para que Dios le conozca. Porque aquí está la diferencia entre el malvado y el que busca a Dios. El malvado es conocido por Dios, por supuesto que es conocido por Dios, pero el malvado lo que hace es tratar de ocultarse, tratar de tapar lo que hay dentro de Dios. Intentar de que Dios no sepa, no conozca lo que hay dentro de él. Pero el verdadero creyente lo que hace es abrir la puerta de su corazón y decir, Señor, ven, entra, escudriña, sondea, conóceme y muéstrame todas aquellas cosas que son a las cuales yo estoy ciego de mí, para que yo pueda corregirlas y pueda enmendarlas, para que yo pueda hacer tu voluntad y pueda agradarte a ti. ¿Ves la diferencia entre un conocimiento y otro? Por eso lo he titulado, Dios ya me conoce, por supuesto que sí, aunque yo no quiera, Él me conoce, Dios ya me conoce. Pero David añade, pero yo quiero que me conozca. Yo me abro a que me conozca. En Génesis 3:8 tenemos el pasaje del primer intento de ocultamiento o de esconderse de Dios. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Era un intento vano, por supuesto, porque Dios sabía todo lo que había ocurrido. Sin embargo, ellos estaban intentando ocultar, evitar que Dios conociera. Fíjate, en cambio, lo que dice Elías en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17 y versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. ¿Te das cuenta? Unos están intentando ocultarse de Dios para que Dios no sepa, no conozca lo que ha pasado. El otro, Elías, está diciendo,
vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estoy en la luz. Estoy abierto a Él y quiero estar, que Él me vea y que Él me conozca. Uno está en la luz y los otros están en las tinieblas. Dios los conoce a ambos por igual, por supuesto, pero la diferencia de actitud es radical, porque unos se quieren ocultar y el otro está diciendo, Señor, conóceme. Esa es precisamente la actitud que el verdadero creyente tiene que tener. Y por eso este salmo no solamente es un salmo precioso en cuanto a doctrina, en cuanto a Dios, en lo que respecta a Dios, sobre su omnisciencia y omnipresencia, sino que también sobre la aplicación personal que tenemos que hacer de este salmo en nuestra vida particular, haciendo nuestra la oración de David. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Saltamos a los 3 últimos salmos de la Biblia, 148, 149 y 150. Lo he titulado Culminación final. Los 3 tienen el mismo encabezamiento, y el encabezamiento es la palabra aleluya. Y los 3 tienen el mismo final, que es la palabra aleluya. Así que 148 comienza con aleluya, termina con aleluya, 149 empieza con aleluya, termina con aleluya y 150 lo mismo. Aleluya y aleluya. De hecho, los salmos 148 y 150 tienen la palabra alabanza, cada uno de ellos, 13 veces. La palabra alabanza o un derivado de alabanza la tienen cada uno de ellos nada más y nada menos que 13 veces. O sea, más veces que ningún otro salmo y más veces que ningún otro libro de la Biblia. Hay una continua repetición de esta palabra que es alabanza. Y ya dijimos en su momento que aleluya, la palabra aleluya está formada por 2 palabras que son alelu, ya. Ya dijimos que era el nombre reducido de Dios, que en nuestras Biblias está traducido como Jehová, tiene 4 consonantes ese nombre, y ya, cuando aparece en los Salmos, solamente tiene 2, pero se refiere a Dios. Alelu es la palabra alabad. Aleluya es alabad al Señor. Así es entonces estos 2 salmos, 148 y 150, como están penetrados de todo este espíritu de alabanza en todos ellos. En el primero es toda la creación a la que se exhorta a alabar a Dios. Salmo 148 comienza en las alturas, donde las criaturas espirituales alaban a Dios. Alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Allí estamos, en ese escenario celestial, y ahí es donde se está produciendo entonces esta alabanza a Dios. De ese cielo superior descendemos al cielo inferior, el que nosotros vemos. Versículo 3. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Así que estábamos
en el nivel más superior de todos y ahora hemos bajado a otro nivel inferior, que todavía son los cielos, pero los cielos inferiores. A esas criaturas que son criaturas inanimadas. Sol y luna, lucientes estrellas, no son criaturas vivas, por así decirlo. No son criaturas racionales, ni mucho menos, por supuesto. Pero incluso esas criaturas, por el hecho de serlo, deben alabar a su creador, a su autor. O sea, darle gloria. Estas criaturas lo hacen a su manera, esa alabanza, porque hay una alabanza que es oral, que es con los labios, pero hay una alabanza también que es haciendo aquello para lo cual han sido creadas y han sido diseñadas. Así que cumpliendo su función, esas criaturas están alabando a Dios. Aquí está la razón. Versículo 5. Alaben el nombre del Señor porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Estas criaturas le deben la existencia y le deben también el orden mediante el cual funcionan. Esas son las dos razones. Y después de descender a ese cielo inferior, que nos es familiar a nosotros, ahora bajamos a la tierra. Versículo 7, alabad al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles. Fíjate, aquí está siguiendo el orden que hay en Génesis 1, el orden de la creación de todas las criaturas está siguiendo exactamente ese orden. Y todas esas criaturas, por el hecho de serlo, deben también de alabar al Creador. Fíjate aquí el versículo 8, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. En la filosofía antigua había 4 elementos esenciales que eran los que decían que constituían el mundo. Estaba el agua, la tierra, el fuego y el otro, ¿cuál era? No. Fuego, agua, viento y tierra, exactamente. Fuego, agua, viento y tierra. Esos eran los 4 elementos esenciales para los antiguos. Fuego, granizo, nieve, vapor, viento. Están aquí, pero esos 4 elementos esenciales rinden culto aquí a Dios, en este Salmo 148 también. Y después llegamos a la corona de la creación. ¿Quién es la corona de la creación? El ser humano. En el 6º día es creado. Después de que Dios ha creado todas las criaturas, crea al ser humano a su imagen y semejanza, y ahora es cuando aparece aquí, versículo 11. Los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Así que están aquí los mandatarios, los grandes, los importantes. Deben de alabar a Dios, hombres y mujeres, deben alabar a Dios, jóvenes y doncellas, los de corta edad y los de avanzada edad, niños y ancianos. O sea, todos los seres humanos alabando a Dios. Y hay una mención última
en este salmo. Versículo 13. Alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. La última mención, después de haber mencionado a todos los seres humanos, dentro de los seres humanos hay un grupo especial de seres humanos que tiene doble razón para alabar a Dios, porque no solamente han sido creados por Él, sino que son su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano. Sí, el pueblo de Dios tenemos doble. Si los demás tienen un motivo para alabarlo, nosotros tenemos dos, que son nuestra existencia y nuestra salvación. Su pueblo, sus santos, los cercanos a Él. Pasamos al salmo siguiente, el salmo 149, y el salmo 149 de alguna manera es la continuación del final de este 148. Habla el 148, el final de Israel, y el Salmo 149, la exhortación a alabar a Dios, está centrada, está dirigida a Israel, a su pueblo. De hecho, en este Salmo 149 es donde ya tenemos la última mención a Israel en el libro de los Salmos. Ha habido muchas menciones anteriormente a Israel y ahora aquí en este va a ser la última. A Israel se le llama la congregación de los santos. Cantad al Señor cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Se le llama en el versículo 2 los hijos de Sión. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Se le llama en el versículo 4 pueblo de Dios, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo. La palabra santos referida a Israel aparece 3 veces en este salmo. Versículo 1, la congregación de los santos, versículo 5, regocíjense los santos, y versículo 9, final del versículo 9, gloria será esto para todos sus santos. Así que todas estas son las menciones especiales mediante las cuales se está señalando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dios es el hacedor y el rey de Israel. Versículo 2. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. De tal manera que Israel le debe su existencia como pueblo a él, es su hacedor, y al deberle su existencia como pueblo, Israel le debe su sometimiento, su obediencia. Los hijos de Sión se gocen en su rey. De la misma manera que a un rey se le debe sometimiento y obediencia, aquí al rey con mayúscula, su pueblo se la debe. Y es un sometimiento y una obediencia en la que está presente el gozo, porque no estamos sometiéndonos a un tirano, sino que estamos sometiéndonos al rey, con mayúscula, al rey perfecto y bueno y misericordioso. La exaltación a Dios no solamente es mediante la alabanza, sino también siendo instrumentos de Dios. Versículo 6.
Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Israel está siendo aquí el instrumento del juicio de Dios sobre sus enemigos, de tal manera que Israel está haciendo la voluntad de Dios. E Israel está haciendo honor aquí a su nombre, porque estos últimos versículos que acabo de leer son versículos de lucha y de batalla. Y el nombre de Israel significa Dios lucha. Israel está haciendo aquí honor a su nombre. No es una lucha carnal, ni es una lucha por intereses egoístas o intereses propios. Es una lucha en la voluntad de Dios. Y así llegamos al último de los salmos, el Salmo 150. El Salmo 50 podríamos denominarlo una explosión de alabanza. Una explosión de alabanza, porque en este salmo se está mandando a todas las criaturas animadas que tienen vida, que tienen espíritu, a alabar a Dios. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Y luego se menciona todos los instrumentos musicales que estén al alcance van a ser medios para esa alabanza. De tal manera que esto es una orquesta universal que está delante de Dios entonando toda esta alabanza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. ¿Cuántas clases de instrumentos se están citando aquí? También la garganta, que es otro instrumento, la garganta humana. Todo ello, entonces, sirve para esta alabanza. Es el final de este libro. Fíjate el final, tiene una nota característica. De hecho, los 3 últimos salmos, pero ya este salmo es la culminación final, como he puesto aquí. Porque en el libro de los salmos hemos hecho un recorrido a lo largo de todo este tiempo donde hay muchas experiencias. En los salmos hay tristeza, en los salmos hay derrota, en los salmos hay meditación, en los salmos hay reprensión, en los salmos hay victoria, en los salmos hay alegría, hay muchas experiencias variadas en los salmos. Pero fíjate el final de los salmos cómo acaba. El final acaba centrado en Dios. Él es el centro de todo. No yo, no nosotros, no el pueblo de Dios, no las naciones, no esto, no aquello, no la historia. Todo eso ha sido mencionado a lo largo de todos los salmos. Hemos pasado por todo eso. Pero aquí el final, la culminación, entonces está acabando, y no podía ser de otra manera más que acabando en Dios. Hay un paralelo en ese sentido en el libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 5.
y versículo 13. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo, todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, lugar superior, nuestro lugar, lugar inferior, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Allí está el objeto de nuestra alabanza. ¿Hacia quién va dirigida? No solamente de nosotros, de todo lo creado. Lo que los Salmos 148, 149 y 150 nos están enseñando. Salmos, dijimos al principio, es el libro devocional de la Biblia. El libro al cual podemos ir para meditar en él, para alimentarnos, para tomar fortaleza, para recibir guía, dirección, alimento, consuelo, reprensión. El libro devocional de la Biblia. Pero es libro doctrinal también, porque dijimos al principio de todo que es un libro donde el conocimiento de Dios y el conocimiento de nosotros mismos está plasmado por todas partes. El conocimiento de Dios ya lo hemos visto en el Salmo 139, la doctrina sobre algunas de las cualidades de Dios, y en tantos salmos hemos visto la rica y profunda enseñanza que hay sobre Dios y sobre nosotros mismos, para que nos conozcamos a nosotros también. Nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestras derrotas, nuestro pecado, nuestras victorias, nuestra dignidad, que hemos sido hechos a imagen de Dios, que no somos cualquier criatura, somos criaturas especiales. Todo esto lo aprendemos en el libro de los Salmos. Lo mismo que aprendemos de Dios, que es creador, que es sustentador, que es juez, que es salvador. Todo eso lo aprendemos también en el libro de los Salmos. Y también aprendemos a encontrar a Cristo en este libro, porque ahí están los anuncios sobre Él. Salmo 22, sus sufrimientos. Salmo 16, su muerte y resurrección. Salmo 45, su reinado. Aquí, en este libro, aprendemos sobre Cristo también. ¿Qué tesoro? Es un tesoro dentro de un tesoro. La Biblia es un tesoro y dentro de ese tesoro está el tesoro que es los Salmos. Que podamos hacerlo nuestro, que podamos vivir conforme nos enseña. Que el Señor os bendiga y hasta la semana que viene con el libro de Proverbios. Vamos a comenzar a leer el libro de Proverbios. Las cosas que el Señor hizo por mí, incontables son sus maravillas.